la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Solamente un versículo será en el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 5, entonces, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Oramos nuevamente. Padre, te doy muchas gracias por la posibilidad que me das de poder compartir hoy tu palabra. Te pido que me dé la capacidad para transmitir todo esto que vamos a ver hoy, que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas mostrarnos a Cristo por medio de tu palabra y que transforme nuestro entendimiento, nos hagas conocer mejor tu voluntad y que todo esto nos ayude a seguir creciendo. Que obres también en la salvación en aquel que todavía no te conoce y que en todo vos puedas ser glorificado en este tiempo que vamos a tener. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, gracias. En los últimos años se volvió muy común, no porque yo vea, a mí no me gusta mucho esto, pero se ha puesto muy común series y películas de terror, donde por ahí el tema que se toca es el tema de los zombies, ¿no? Yo soy un poco cobarde, reconozco. Pero bueno, es muy común, salen todo el tiempo películas de zombies. Y aunque a veces cambian un poquito, ¿no? el argumento, a veces, generalmente todo se trata, ¿no?, de que hay como una epidemia, ¿no?, que se desata, a veces no un problema en un laboratorio, una epidemia, por medio de algún virus, ¿no?, que estaba en ese laboratorio, que lo contagia a uno y ese se pone loquito, ¿no?, y lo muerde al otro y muerde un montón de personas y esas muerden a otros y de repente hay un montón de gente, ¿no?, caminando como zombies y bueno, y ahí ya tenemos el argumento de una película de zombies, ¿no? Después ponen a un actor famoso o a una actriz famosa y más o menos el argumento siempre pasa por ahí, ¿no? Y a partir de que se ha vuelto este tipo de género, ¿no?, películas de zombies, se ha vuelto como muy común y muy famoso y la gente le está gustando tanto, es que algunos se han puesto como muy paranoicos con esto, ¿no? A veces salen videos, ¿no?, de personas diciendo qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie, ¿no?, con toda la gente andando así. Y uno dice, bueno, no es un poco exagerado, pero hay gente, miraba las noticias, esto está chequeado así, ¿no?, de personas que han hecho hasta refugios como búnker, ¿no?, preparando un lugar por si llega a haber un ataque zombie, se meten ahí adentro, ¿no? Dicen, bueno, leía uno que no sé si era en Barcelona, viste, los gallegos son medio raros, pero bueno, se metían ahí y dice, en un año, si viene un ataque zombie, nos metemos ahí, por un año podemos estar ahí adentro sin que nos agarre, ¿no? Y bueno, la gente es así un poco paranoica. Y bueno, todo esto suena como un cuento de terror, ¿no? Y uno se da cuenta que todo esto en un sentido de ficción. Pero pensando, ¿no?, ya con seriedad, creo que sí existe la realidad de que hay un tipo de plaga que ya infectó a toda la raza humana y que no va a existir nunca ningún búnker, ni ningún refugio, ni ningún tipo de antídoto que las personas puedan inventar que sirva para que las personas no sean contagiados con esa plaga. Y si ustedes se dan cuenta, me estoy refiriendo justamente a la plaga del pecado. A diferencia de cualquier otra epidemia, esta ha contaminado a todo el mundo, a todos los seres humanos, pero no solamente produciría, como en las películas de zombies, una muerte física, sino que también, como vemos y vamos a ver en la Biblia, produce también la muerte espiritual y la muerte eterna. Así es la plaga del pecado. La Biblia nos da detalles, justamente hablando del pecado, y nos muestra que debido a la caída de Adán, toda la raza humana fue contaminada con el pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que lo que está queriendo decir así, entonces, que todos los seres humanos son pecadores por naturaleza. Desde que somos concebidos estamos naturalmente somos pecadores. Fíjense que Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Nuestra condición, nuestra naturaleza, ¿cómo era? Estábamos muertos.
Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Éramos, ¿qué dice? Por naturaleza, hijos de ira los mismos que los demás. Entonces, el pecado, ¿no?, lo lleva nuestra naturaleza. El rey David se lamenta de esta condición en la que está todo ser humano, y él habla respecto a él, pero esto le cabe a cualquier ser humano. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecados me concibió mi madre. Eso lo dice Salmos 51:5. Entonces, por naturaleza, las personas, los seres humanos son una raza caída, todos contaminados con la plaga del pecado. Pero también, si miramos en la Biblia, vamos a ver que no solamente todos los seres humanos son pecadores por naturaleza, sino que también lo son por sus obras malas. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos asegura esta, dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no solo que somos pecadores por naturaleza, sino que también nuestras obras son malas, constantemente. Una parte habla, ¿no?, y nos habla de que el ser humano bebe como el agua la iniquidad, así vive, así vive. Y las consecuencias de todo esto están a la vista y la Biblia nos muestra. Cada una de las personas que habitan hoy en este mundo y que habitarán, están contaminados con esta plaga mortal del pecado. Romanos 3:23 nos dice, todos pecaron, todos están, ninguno llega a la altura, al estándar que Dios pide, están todos por debajo de ese estándar. Todos pecaron. Y las consecuencias del pecado son terribles y están claramente mostradas. Desde Adán en adelante, todos los seres humanos mueren a causa del pecado. En Génesis capítulo 5, versículo 5 se nos dice, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Eso, decía un predicador, eso está escrito en la lápida de Adán como en todos los seres humanos. Tarde o temprano, algunos pueden vivir 900 años, algunos vivirán nunca tanto, pero mueren. ¿Por qué? Debido al pecado. Pero no solamente esta es la única consecuencia del pecado, hay otras consecuencias que son todavía aún peores, podemos decirlo en un sentido. Por un lado, el saber que a causa del pecado, a causa de esta naturaleza pecaminosa y a causa de tus malas obras, los pecadores viven lejos de Dios, no pueden estar en una relación con Dios. El pecado aleja a las personas de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 12, se dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, ¿no? Hablando de la condición de las personas lejos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, y finalmente, sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. A causa del pecado de las personas no se pueden acercar a Dios. No se pueden ni tampoco quieren, como estuvimos viendo en estos días. Pero también, a causa del pecado, hay una situación y un resultado también peor, que es que el pecado expone a las personas al castigo eterno en el infierno. No solo en esta vida, a no poder relacionarse con Dios, sino cuando salgan de este mundo, a ser castigados eternamente en el infierno. Dice 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9, en la llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el destino y tal vez el peor de todos los resultados, condenación eterna a causa del pecado. Pero la buena noticia, y eso lo vimos hace un rato cuando nos escuchamos el Evangelio, la buena noticia es que hay un antídoto para esta plaga. Hay una solución. Dios, actuando con misericordia y con amor, envió a su Hijo al mundo para salvarnos y liberarnos del pecado y de la muerte. Romanos 5:8
uno de los versículos más preciosos que hablan respecto a esto dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra nos asegura que con su sangre Él nos lava de nuestros pecados. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y al habernos librado de esta plaga mortal, haber limpiado nuestros pecados, dice finalmente el apóstol Juan, cada persona que recibe la salvación ha pasado de muerte a vida. Esa es la buena noticia que presenta el Evangelio. En los versículos anteriores vimos que Dios hizo posible esta cura por medio de reconciliarnos consigo mismo por medio de su Hijo. Hablamos la semana pasada respecto al ministerio de la reconciliación, ¿se acuerdan? Dios reconcilia a los pecadores por medio de la obra de Cristo. Pero si nos quedáramos sencillamente con esa información, tal vez nos quedarían algunas dudas. Tal vez podría quedarnos algunas dudas. Resolver algunos enigmas, algunos asuntos que son fundamentales y son preguntas que pueden surgir en el corazón de aquel que dice, bueno, Dios nos reconcilia por medio de su Hijo. Y entonces la pregunta que podríamos hacer es, algunas que anoté ahí que usted la tiene anotada. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios, siendo infinitamente santo, puede reconciliarse con pecadores malvados? Se nos dice que puede reconciliarse, lo vimos recién, lo vimos el sermón pasado, pero ¿cómo puede hacerlo si Él es santo? ¿Cómo pueden los pecadores satisfacer las demandas de la ley justa de Dios? O dicho de otra manera, ¿cómo puede Dios pasar por alto los pecados de los seres humanos sin dejar Él de ser justo? ¿Cómo puede hacerlo? Si Él deja pasar por alto tu pecado, ¿no está siendo injusto? Bueno, esa es una pregunta que puede generar. ¿Cómo se pueden balancear que Dios es justo, pero que a la vez también Él es amor? ¿Cómo se balancea eso? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo, como dice Romanos 3:26, cómo logra ser Dios justo y a la vez el que justifica a los pecadores? Bueno, el pasaje de hoy, tan cortito como lo es, un solo versículo, resuelve ese problema. Nos explica con claridad cómo se resuelven estas dudas. Un comentarista dice al respecto de este versículo, dice, con concisión y brevedad que reflejan al Espíritu Santo, esta frase corta de solo 15 palabras en el texto griego, o sea, este versículo 21, resuelve el dilema de la reconciliación. La frase revela la esencia de la expiación, expresa el eje del mensaje del Evangelio y articula la verdad más gloriosa de las Escrituras, que la relación rota del hombre caído con Dios puede restaurarse. Todo eso en solamente 15 palabras. Alguien puso por ahí este sermón en su tiempo, 15 palabras de ánimo, 15 palabras de esperanza. Yo decidí ponerle glorioso intercambio, como escuchábamos hoy en el Evangelio expuesto por Alejandro. Yo te animo a que prestes mucha atención a lo que vamos a ver hoy, ya que vas a ver en las palabras del día de hoy la verdad, una verdad muy importante, una doctrina esencial que los creyentes siempre tenemos que tener en cuenta, que es la doctrina de la justificación, ese acto por el cual Dios, por gracia, nos declara justos ante sus ojos de una vez y para siempre. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Ver cómo se relaciona la justificación con esta reconciliación que Él tiene con los hombres por medio de Cristo. Y vamos a verlo con una manera detallada. Quiero tomarme hoy ese tiempo para hablar respecto a esto. Y sé que al exponer sobre estas verdades, tu corazón se va a llenar de gratitud, se va a llenar de gozo, de alabanza y adoración y de amor por aquel que vino a salvarnos, nuestro Señor. El tema entonces del sermón es el siguiente: para poder reconciliar a los hombres consigo mismo, Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo. Repito, para poder reconciliar a los hombres consigo mismo, Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo. ¿Y cómo hace para justificarlo? Bueno, el pasaje nos muestra las 3 etapas de este proceso, que es lo que vamos a ver hoy.
nos va a mostrar aquí entre el pasaje cómo logra justificar a los pecadores. Lo primero que dice el versículo en esta etapa es que Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al enviar al Hijo al mundo para que sea la ofrenda perfecta por el pecado. El pasaje entonces comienza mencionando de manera indirecta a Jesús. Dice ahí, al que no conoció pecado. Es claro, y vamos a ver ahora que sin nombrarlo, de quien se está hablando ahí es de Jesús. El único de los seres humanos que no conoció pecado. Y lo que se está hablando acerca de él en estas pequeñas palabras primeras es lo que en teología se conoce como la impecabilidad de Cristo. Cuando usted escuche la impecabilidad de Cristo se está refiriendo a esto. De acuerdo a esta doctrina bíblica, aunque en su venida al mundo Jesús se hizo hombre como cualquier otro ser humano, a diferencia del resto de la humanidad, Él nunca pecó. Nunca pecó. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él nunca pecó. Cristo jamás pecó. Y tal vez, surge esa duda, dice, ¿qué tiene que ver que Cristo haya sido sin pecado con la justificación de los pecadores? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Tal vez para encontrar una explicación más sencilla sobre cómo se relaciona una cosa con otra, podemos ver lo que Juan el Bautista dijo cuando lo vio a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo él? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, ¿y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesaria la perfección de Cristo, que Él sea sin pecado, perfecto en todo, obediente en todo, para que pudiera ser la ofrenda perfecta y suficiente por el pecado de los que habrían de creer. Él tenía que ser esa ofrenda perfecta. Él tenía que ser esa ofrenda completa, totalmente suficiente por cada uno de los pecadores que Dios tenía pensado salvar. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, y nos asegura esta verdad, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que su sacrificio es la ofrenda perfecta que Dios necesitaba para poder salvar a todos los que Él había escogido desde la fundación del mundo. Y tal vez suene, si lo decimos así, y ya está, quedar ahí. Y puede sonar poco valioso, pero cuando se medita en esta verdad, yo creo que los creyentes pueden sentirse asombrados. Pueden adorar a Dios por esta obra maravillosa. Por esto que pasó. Por esto que estoy hablando, que puede sonar hasta un poco técnico, pero que esconde una verdad asombrosa. Lo que estamos remarcando, o lo que estoy queriendo remarcarte, es que el Padre, Dios Padre, determina enviar a su Hijo al mundo, a su Hijo amado, en el cual Él se regocijaba, se deleitaba, del cual Él dice en un momento, de Él tengo complacencia, decide enviarlo al mundo para sacrificarlo por los pecadores. Su Hijo amado, su Hijo todo suficiente, con el cual Él se deleitaba por la eternidad, decide en un sentido separarse de Él y enviarlo al mundo. Por nosotros. Personas que le dimos la espalda a Dios. Pero no solamente que el Padre decide enviar al Hijo, sino también que el Hijo acepta hacerlo. Él decidió entregarse también. Fíjense, 1 de Pedro 1, 19 al 20, no habla de esto, de la decisión del Padre, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ve? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba planificado que el Padre definió en la eternidad mandar al Hijo al mundo para morir. Pero fíjense que el Hijo, ¿cuál es la actitud de Él? Él se ofrece para tomar la condena en nuestro lugar. Dice, por eso, en Juan capítulo 10, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando nos ponemos a pensar en esto, decimos, entonces, ¿qué?
no fueron los romanos los que lo mataron a Jesús, bueno, sí, en un sentido sí. Pero no fueron los judíos los que lo traicionaron, bueno, sí, en un sentido sí. Y no fue Pilato que permitió que ocurriera esto tan horrendo, bueno, en un sentido sí. Pero atrás de todo esto estaba el plan de Dios. Todo esto es verdad, toda esta gente fue culpable. La multitud que pidió que lo crucificaron también fueron culpables, pero atrás de todo esto estaba la soberanía de Dios y el plan de Dios, en el cual el Padre entrega a su Hijo y el Hijo se entrega por nosotros. Y para poder ser ese sacrificio perfecto por nosotros, esa ofrenda perfecta por nosotros, ser nuestro representante para poder tomar nuestro lugar en la cruz, Él tuvo, por un lado, que ser en todo como nosotros. Por eso vino al mundo tomando forma de hombre. Él tenía que ser como nosotros para hacer esa ofrenda. Tenía que sentir en carne propia el peso de las tentaciones semejantes a las nuestras. Así nos asegura Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuevamente la impecabilidad de Cristo todo el tiempo mencionado por los autores bíblicos. Pero Él tenía que vivir en carne propia para poder ser esa ofrenda perfecta. De esta manera Él se identifica con los pecadores a los cuales decide salvar. Esta idea de que no conoció pecado, como dice nuestro pasaje, es que Él no tuvo relación con el pecado, nunca pecó. Nunca tropezó con las piedras del pecado como todo el resto hemos hecho. A pesar de que vivió en un mundo caído, su vida nunca se contaminó en nada con el pecado que había en este mundo. Él se identificó con los pecadores, aunque Él fue perfecto en todo. Mateo capítulo 3, versículo 13 nos muestra, nos ilustra esta verdad. Dice entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Imagínense esa imagen, ¿no? Juan predicando sobre el arrepentimiento, sobre que se tenían que arrepentir, dejar sus pecados y volverse a Dios de todo corazón. Y la fila de personas y la multitud iba a escuchar a Juan y la gente creía en lo que Juan decía y iban, ¿no?, confesando sus pecados, y ahí estaban en esa multitud, me imagino una fila de personas, ¿no?, esperando para ser bautizados por Juan, y de repente Juan ve entre medio de esa fila que se acerca uno y dice, no, vos qué haces acá. Él le dice, fíjense, versículo 14, Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por vos, y vos venís a mí. ¿Qué está reconociendo Juan? Vos sos sin pecado. Vos no tenés nada de que arrepentirte. Porque no hay ningún pecado en vos. Porque vos sos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo necesito ser bautizado por vos. O sea, yo necesito que vos me salves. Pero el Señor le dice, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él está diciendo, yo vengo a identificarme con los pecadores. Yo cruzo la vereda de los santos y vengo a este mundo caído para ser uno de ustedes. Aunque Él no era como nosotros, pero se hizo como nosotros. ¿Entienden? Él se pone en la fila de todos los contaminados por el pecado, siendo puro, siendo limpio, sencillamente porque nos amó. Nunca deshonró al Padre, en todo se sometió a su voluntad. En esta actitud de Él, ese día mostró justamente esa esperanza mesiánica, el Mesías que iba a venir a dar su vida por su pueblo, que se iba a identificar con los suyos y que iba a exponerse para salvarlos. Ahora, este tema de las ofrendas, bueno, desde el Antiguo Testamento se observa que Dios determinó que por los pecados que el pueblo cometía, se tenía que sacrificar una víctima inocente. Y usted va a ver ahí, hablando de corderos, machos cabríos, bueyes, ¿no? Eran estos animales quienes apaciguaban temporalmente la ira de Dios. Pero las ofrendas nunca terminaban de saldar la deuda. Se necesitaba una ofrenda más grande que la de esos animales.
Lo que hacen esta ofrenda es apuntar a la ofrenda perfecta que iba a venir luego. Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos asegura de esto. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no alcanzan, no sirven. ¿Apuntan a quién? A Cristo, el Cordero que sí iba a poder quitar el pecado. En esa voluntad, dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Esos animales muertos sencillamente simbolizaban la idea de que Dios era santo y que Dios no podía tolerar el pecado. Y que lo que hacían con su pecado era algo terrible y por lo tanto alguien tenía que morir inocente. Entender la gravedad del pecado nos hace dar cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Se necesitaba que alguien inocente pagara la deuda completa. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer al mundo. Entonces, esta es la primera etapa del proceso para reconciliar a los hombres con Dios. Jesús vino al mundo para que Él mismo sea la ofrenda completa y eficaz para todos los que serían reconciliados con Dios. Todos aquellos que fueron reconciliados con Dios lo son porque Cristo fue la ofrenda perfecta, eficaz y completa por ellos. Para que la justicia de Dios pudiera quedar satisfecha, se necesitaba una ofrenda que no fuera temporal o parcial o que sirviera para un poco, no. Tenía que ser tan grande esa ofrenda que debía cumplir con todos los requerimientos del Dios justo. Tenía que satisfacer toda su ley. Toda la justicia de Dios tenía que ser satisfecha para poder reconciliar a los hombres con Dios. Y eso se logra solamente por medio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Es por medio de Cristo. Por eso la salvación solo viene a través de Jesucristo. Respecto a esta idea de que Él era sin pecado, bueno, los hombres en su época atestiguaron acerca de que Cristo fue sin pecado. El apóstol Juan nos remarca allí en Juan 8:46, él habla de que Jesús le pregunta a aquellos que lo acusaban si alguien podía atestiguar algo en contra de él. Y la verdad que no, como vamos a ver, si te fijas en Mateo 26, 59 al 61, vas a ver que aquellos que atestiguaron en contra de Jesús eran testigos falsos, porque no había ninguna causa por qué acusarlo. No había motivo, el juicio que hicieron contra él era algo ridículo, no tenía ningún sentido. Porque no había nada por qué acusarlo. Tal es así que un hombre como Pilato, que era un hombre impío, terriblemente malo, era un desgraciado este Pilato, pero aún así, luego de escuchar a Jesús, él dice en Lucas 23:4, no hallo ningún delito en él. Hasta un hombre injusto e impío como Pilato reconoce, este hombre no tiene ningún pecado, no ha hecho nada malo. Un soldado, un centurión romano también admite lo mismo en la cruz. Dice Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. No merecía morir. No merecía estar allí. Él no lo merece. Él es justo. Sabemos que los que eran crucificados allí en la cruz eran los hombres más nefastos de la sociedad. Eran delincuentes, eran personas de la peor calaña. Pero aún un hombre tan terrible como puede ser un crucificado, que era el que estaba al lado de Jesús, de los más terribles tal vez en la sociedad, de los más perdidos. Fíjense lo que dice el hombre que estaba al lado de él. Lo acusa al otro, que estaba también ahí colgado, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Hasta un hombre tan terriblemente perdido como un colgado en una cruz puede reconocer que él no hizo ningún mal. No sé qué hace colgado acá. Sus amigos más cercanos, los apóstoles, también escribieron
que Jesús fue totalmente intachable. Primera de Juan 3:5 dice, no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Perfecto. Siempre bien. Todo perfecto. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan, chicos, ustedes que están acá me escuchan? La mamá la mandaba a comprar y él iba. No se quejaba. No decía, después voy, mamá, no me hinché. No, siempre iba. Qué bueno, ¿no? Nunca maltrataba. Siempre respondía bien. Siempre pensando bien. Siempre actuando bien. Perfecto. Por lo tanto, no quedan dudas, hermano, aunque Cristo era en un sentido como cualquier otro ser humano, es igual de cierto que Él fue un ser humano distinto a los demás. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne, que nació de una virgen y por lo tanto no heredó la naturaleza corrupta de los hijos de Adán. Y que finalmente dice la Biblia que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Hijo, del Padre, lleno de gracia y verdad, como nos dice Juan 1:14. Que el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando hablamos de que Cristo fue impecable en toda su vida, estamos diciendo no solamente que fue obediente en todo lo que hizo, en toda su vida, siempre haciendo lo que la ley de Dios mandaba, sino también hablamos de que Él obedeció en entregarse en la cruz por nosotros. Eso se lo conoce como obediencia pasiva. No solo que hizo todo bien, sino que cuando el Padre le pidió que se entregara, Él se entregó. Él se dio. Dice en Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en monte de Getsemaní dijo Él, Padre, si puedes pasarme esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a hacer lo que vos me pidas. Eso también habla de que Él fue perfecto en todo. Realmente, hermanos, cuando recordamos esta verdad, nuestro corazón se llena de gratitud por el Señor. Por su obra de venir a rescatarnos. En la venida del Hijo vemos la mayor muestra de amor de Dios por nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y en todo esto que estamos viendo se muestra lo que ya vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Dios toma la iniciativa para reconciliar a los hombres con Él mismo. Y para tomar la iniciativa, ¿qué hace? Él provee del medio para justificar a los pecadores. Él toma la iniciativa y dice, bueno, voy a solucionar esto. ¿Cómo lo soluciono? El Hijo va a morir. Por eso proclamamos al mundo que la justificación es solo por gracia, porque es algo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Es todo por gracia. Él hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Muchos siglos antes de que viniera el Señor, que Cristo viniera al mundo, un hombre, un jovencito, le preguntó a su padre, ahí en Génesis 22, 7-8, le habla a su papá y le dice, tenemos la leña, papá. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, versículo 7, he aquí el fuego, he aquí la leña, ¿dónde está el cordero? ¿Y cuál es la respuesta del padre? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Él proveerá de cordero. Y Dios lo hizo en ese tiempo, proveyó el cordero. Pero ¿sabes qué? Muchos siglos después, Dios también proveyó. Él volvió a proveer un cordero. La ofrenda tenía que ser tremenda, porque eran tremendos nuestros pecados. Cristo fue el cordero que el Padre proveyó para salvarnos. Por eso que le damos la gloria hoy a Él. Mi pregunta, ¿estás adorando a Dios por esta obra que Él hizo por vos? Por haber mostrado esta gracia tan grande. Lo siguiente que dice el texto es que Dios justifica a los pecadores
por medio de Cristo al cargar sobre el Hijo la culpa completa por el pecado. El pasaje prosigue y muestra lo que el Padre hace con el Hijo. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué está hablando acá? Por nosotros lo hizo es el Padre, al Hijo lo hace pecado. ¿Y qué significa esto que lo hace pecado o lo hizo pecado? Bueno, hay varias interpretaciones que se dan de esta parte. Algunos dicen que el Padre lo hizo pecador al Hijo. Bueno, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios. Él no podía convertirse en un pecador. Cristo no podía convertirse en un pecador porque dejaría de ser Dios. No nos olvidemos que Cristo es Dios y por lo tanto Él es santo. Entonces no puede ser que el Padre lo hizo pecador al Hijo, porque hubiera sido algo que es imposible. La Biblia asegura que Él fue perfecto en todo porque Cristo es Dios. Otros, especialmente en algunas otras religiones, remarcan que lo que Dios hizo es que castigó a Jesús por sus pecados propios, como remarcando que la naturaleza divina no se manchó, pero la naturaleza humana sí. Algunos dicen eso. A usted le parece raro, pero esto es así. Algunas religiones creen eso, que en el momento del sacrificio es como que la naturaleza divina dejó a la naturaleza humana sola, porque bueno, esa era la que estaba contaminada y ahí sí entonces pudo castigarlo por los pecados propios. Eso bueno, también es incorrecto. La Biblia jamás enseña que el Cristo hombre pudo haber cometido un pecado, ya que si eso hubiera sido posible, toda la persona del Hijo se hubiera manchado con el pecado. Si la naturaleza humana se hubiera manchado de pecado, la naturaleza divina también se hubiera contaminado. Y eso era imposible. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, como dice 1 Timoteo 2:5. Entonces, ¿cuál es la explicación de que el Padre lo hizo pecado? Bueno, creo que la siguiente es la única explicación posible. Lo que hizo el Padre es cargar la culpa del pecado de los seres humanos sobre el Hijo, quien justamente se ofreció como esa ofrenda inocente y perfecta para eso. El Padre carga sobre el Hijo. O sea, el Hijo no era pecador, pero Dios lo trata como un pecador. Como lo explica un pastor, dice, Cristo no fue hecho pecador ni recibió castigo por algún pecado propio. En su lugar, el Padre lo trató como si fuera pecador, poniendo en su cuenta los pecados de todos los que creerían. Todos esos pecados recayeron contra Él como si lo hubiera cometido y recibió el castigo por estos en la cruz, experimentando toda la ira de Dios desatada contra tales pecados. Por lo tanto, es crucial entender que en el único sentido en el cual Jesús se hizo pecado fue por imputación. Era puro, sin embargo, oficialmente culpable. Dios le carga, toma la culpa de tus pecados y se lo transfiere al Hijo. Pero pensándolo también bien, no solo que el Padre que tendría que haberme azotado a mí, lo azota al Hijo, sino que también el Hijo decide entregarse. Nunca nos olvidemos de ese dato. Isaías capítulo 53, versículo 4 lo explica mejor a esta forma de entender. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿qué dice? ¿Por sus propias rebeliones? No, por nuestras rebeliones. ¿Molido por cuáles pecados? ¿Por los suyos? No, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, en vez de castigarnos nosotros, por eso ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se entiende? Glorioso intercambio. Esta es la segunda etapa, por medio del cual Dios nos reconcilia consigo mismo, al habernos justificado. Toda nuestra culpa se la transfiere al Hijo. El castigo que castigo que vos merecías, es recibido por Cristo en la cruz. Vos, pecador, merecías la muerte, pero Dios determina hacer a morir a su Hijo en tu lugar. Y por medio de eso, toda la deuda fue saldada. El pecador que era culpable es declarado inocente y absuelto de cualquier condena.
No tiene que iniciar un proceso para, bueno, tal vez si se porta bien muchos años, Dios le va a perdonar. Instantáneamente, él es declarado inocente una vez y para siempre. En otra parte el profeta dice, y adelanta sobre esto, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y tomaré los pecados y los echaré al fondo del mar. En realidad eso es una ilustración, porque lo que pasó es que cargó sobre el Hijo todos esos pecados. Pero ciertamente Él se olvidó, los dejó, cargándolo en el Hijo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Bueno, Romanos 8, capítulo 1 lo dice, cortito y sencillo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es como que si hubiera en el cielo un martillo, el martillo se escuchó. ¿Y qué se dijo? Inocente. Inocente. Toda la deuda fue saldada. Cristo actuó como mediador entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio para entonces hacer posible la reconciliación. Ahora, ¿por qué era tan necesario que toda la culpa, toda completa, no un poquito, no 90%, no 80%, el 100% fuera transferido al Hijo? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, le voy a sacar un 90 y ustedes gánense el otro 10? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo así? Bueno, porque si quedara tan solo un solo pecado que vos tuvieras que pagar por medio de tu propio esfuerzo, estarías perdido. Porque cada transgresión de la ley de Dios nos asegura la palabra que es una transgresión a toda la ley. Por lo tanto, eso se volvería un castigo eterno. Si vos tuvieras que seguir pagando por un solo de tus pecados, estarías todavía condenado, seguirías enemistado con Dios y tendrías que pagar una eternidad en el infierno. Por eso es inútil que pienses que podés pagar un poco de esa deuda con tus obras. No la podés pagar por medio de eso. Porque Él no las acepta como un medio para lograr la reconciliación. Si vos pensabas que tus obras eran para intentar reconciliarte con Dios, no sirven de nada para eso. Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos muestra esto y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, todo el que diga, bueno, yo me quiero intentar salvar por las obras, está perdido. Está perdido. Por lo tanto, si alguno piensa, dice Pablo, que quiere intentar salvarse por obedecer la ley, es evidente que no puede. No puede. Nunca van a poder. ¿Por qué es así? ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué Dios planificó esto? ¿Por qué no planificó decir, bueno, que sea un 99% Dios y un 1% nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque de esta manera Él elimina cualquier jactancia del ser humano. De esta manera hace que ninguna persona pueda alabarse delante de Dios. En Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está aquel que piense que puede gloriarse por la salvación? Queda excluida. No hay lugar para la jactancia en esta obra que Dios hizo. Esta obra quita la confianza en tus méritos propios para acercarte a Dios cada día. Si pensabas que era en base a tus obras que te podías acercar a Dios, bueno, no es para eso. ¿Qué propósito tienen las obras? Bueno, son una muestra diaria, hermano, de obediencia, de gratitud, de fe, de adoración ante aquel que hizo todo lo que vos no podías hacer. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Pero luego aclara y dice, bueno, ¿para qué sirven entonces las buenas obras? Bueno, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andamos en buenas obras sencillamente porque queremos agradarle, porque lo amamos,
Porque nos damos cuenta que hizo por nosotros lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho. El problema, hermanos, es que lamentablemente los creyentes luchan en muchas ocasiones con orgullo de querer confiar en sus obras para estar bien con Dios. Luchamos a veces con eso. Está ahí latente. A veces charlaba con un hermano y dice, bueno, cuando peco es como que no me siento digno de presentarme a orar delante de Dios. Y es cierto que cuando pecamos, la comunión con Dios muchas veces se entorpece. E incluso a veces Él nos disciplina, pero de ninguna manera nuestra reconciliación con Él depende de, bueno, si una vez me pongo las pilas, empiezo a portarme bien para que entonces me reconcilie y me perdone. No. Cuando Él nos castiga, Hebreos 12:6 lo asegura, no lo hace como un juez que castiga a un delincuente, sino como un padre hacia un hijo. ¿Y qué espera el padre del hijo? ¿Que empiece a portarse bien para entonces perdonarlo? No. ¿Qué espera? Que se humille, que se arrepienta. Pero Él lo ama incondicionalmente, porque es su hijo. ¿Ven la diferencia? Esto tiene que animarte a que busques honrarle, pero también tiene que advertirte del orgullo de querer merecer su amor. Si pecaste contra Él, no quieras hacer buena obra para que te perdone. Lo único que puedes hacer es lo mismo que hiciste el día que Él te salvó. ¿Qué es? Arrepentirte de tu pecado y confiar en la obra de Cristo a tu favor. Juan le habla esto a los hermanos y ¿qué le dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes le dice, si decís que no pecás, está mintiendo. Ahora, ¿qué te dice después? Bueno, si pecaste, entonces, bueno, ponete las pilas, entonces, no. Si te arrepentís, si confesás y decís, Señor, sí, tenés misericordia de mí, entonces Dios te perdona. Mi pregunta es, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En quién? ¿En tus obras? ¿En vos mismo? ¿O en Cristo? Finalmente, el texto que estamos viendo dice que Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al transferir la justicia perfecta del Hijo a las personas con las que Él se reconcilia, a las que Él salva. El pasaje concluye entonces explicando lo que Dios hizo a favor de los pecadores. Primero vimos en la segunda parte lo que Dios hizo con el Hijo. Ahora vemos lo que Dios hace con nosotros. ¿Entienden eso? Imagínense, esto hace. ¿Ven? Eso hace. Es tremendo. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es lo que está marcando acá? Bueno, lo que se menciona es que para justificar a los pecadores no alcanzaba con que Dios transfiriera solamente nuestros pecados a Cristo. Eso dejaría la cuenta saldada, pero todavía sin poder lograr la reconciliación completa. ¿Por qué? Porque sería como decir, bueno, les perdono toda la deuda, a partir de ahora no se meta más en deuda. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos gastadores compulsivos como pecadores que somos. Otra vez nos pondríamos en deuda. Es imposible, porque en base a las obras nadie puede recibir el perdón. Nadie puede mantenerse en estado de gracia. Nadie puede mantener en cero el saldo. Este fue el gran problema hace 500 años, la Iglesia Católica enseñando, y todavía enseñando hoy, que bueno, Dios nos perdona, dice, bueno, ahora empezá a portarte bien, porque entonces si no el estado de gracia va bajando, y bueno, tenés que volver a subirlo, ¿no? Por mediodía contarle al cura lo que te... No puede ser así. Porque entonces ya no sería por gracia, sería por obras. Repito, si las obras fueran parte del remedio para la reconciliación, entonces la salvación no sería ya por gracia, sino también en parte por gracia y en parte por obras. Sería el problema que plantea Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalengua, pero es claro. O es blanco o es negro. Si digo que es por gracia, es por gracia. Ahora, si digo que es gracia y obra, ya no es entonces gracia.
Acá no hay término medio. Acá no es un poco y un poco. O se es una cosa o se es otra. Ahora, ¿cómo logra entonces Dios otorgar la reconciliación completa y perfecta en aquello que salva? Bueno, no solo, como dijimos, transfiere los pecados, la culpa del pecado a su Hijo, o sea, no solamente pasa todo, sino también pone a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Esa justicia perfecta que era respecto a su rectitud en todo. Y esta es entonces la tercera etapa de la justificación. No solo el pecador ve cómo se elimina toda su deuda, o sea, no ve cómo la cuenta que estaba en infinitamente negativo pasa a quedar en cero, sino también que ahora la cuenta empieza a dar muchísimo. ¿Qué tanto mucho? Bueno, lo suficiente como para que nuestra reconciliación con Dios sea para siempre. Es como cuando, viste, los ricos dicen, bueno, con todo lo que tengo voy a vivir yo, mis hijos, mis nietos, ¿no? Y un montón, bueno, como si fuera algo parecido a eso sería lo que Él nos pone a nuestra cuenta, la justicia perfecta que del Hijo nos transfiere ahora, alcanza para estar siempre en buena relación con Dios. Nunca la cuenta volverá a estar en negativo, sino que acredita a nuestra cuenta toda la justicia que hacía falta. No solamente la mía, la tuya, la de todos los pecadores que Él iba a salvar. Bendita transferencia la que Dios hizo. De este glorioso intercambio que te estoy hablando. Ahora, ¿qué tuviste que hacer? O sea, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué hice? Uno le dicen, bueno, a veces escucha, ¿no? La serie, las cómicas, ¿no? Dice, bueno, mirá, si me haces este favor, te pago tanta plata. ¿A quién hay que matar, no? Dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Imagínense, ¿no? Una cuenta de tanto bendición. ¿A quién hay que matar? ¿Con quién hay que pactar? Dicen uno. Nada. Todo por gracia. Nada hay que hacer. Nada. ¿Cómo nada? No, nada. Pero nada. Si no, la gracia no es gracia. ¿Qué dice la Biblia? Nada. Sencillamente poner tu confianza en lo que Cristo hizo por vos en la cruz. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 lo deja claro. Pero al que obra, al que intenta hacerlo por obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No puede ser por obra, porque entonces no sería gracia, sería pago. Te corresponde algo. Pero como es por gracia, no tenés que hacer nada. Y fíjate, el versículo 5 es tremendo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No obra. Confía en que otro pagó la deuda por él. Es tremendo esto. Y algunos remarcan, bueno, que si reciben estas justificaciones porque, bueno, creyeron en Cristo. Como que, bueno, ese aporte fue el nuestro. Bueno, el aporte en todo esto que yo creí, entonces por eso entonces Dios me justifica. Pero no entienden que el hecho de creer, ni siquiera eso te hace orgulloso. Ni siquiera eso te tendría que dar motivo de orgullo y de golpearte el pecho. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque esa fe para creer ni siquiera es tuya, sino que es un don de Dios. Eso también es revolucionario, es radical. Hace muchos años atrás en una iglesia que estaba, una hermana que estaba en este lugar dijo, ¿y por qué esa fe es un don de Dios? Y algunos decían, no, se sorprendían porque es algo muy loco, pero sí, es también un don de Dios. Efesios 2:8, ya vimos, es un don de Dios. Pero si quizás pudiéramos pensar, bueno, la fe, yo tengo que estar contento por toda la fe, pero si te pones a pensar qué significa la fe, justamente te vas a dar cuenta. Algún pastor decía por ahí, ¿por qué no fue por la obediencia? ¿Por qué no fue
por el amor que nos justificó? ¿Por qué no fue por la obediencia? ¿Por qué no fue por la persistencia? ¿Y por qué fue por la fe? Bueno, tiene mucho que ver que haya sido por la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe es no depender de uno mismo. La fe te obliga a dejar de confiar en vos mismo. Te dice, no se trata de vos. La fe te invita ¿a qué? A dejar de confiar en vos y a tirarte en los brazos de Cristo. ¿Por qué? Por la fe, bueno, porque por la fe se mata el orgullo. Porque dejamos de depender de nosotros para tener que confiar en lo que otro hizo por nosotros. Por eso al decir que la salvación es por gracia, por medio de la fe, hace que se elimine la jactancia. Ni siquiera de eso nos podemos justificar, porque pensar en la fe es justamente pensar que estoy dependiendo de otro y no de mí mismo. Es como la levadura en la época de la fiesta de los judíos, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tenían que hacer ellos? Revisar en la casa. No tenían que quedar nada de levadura. El Señor le dice, ni en su territorio. Entonces tenían que buscar, revisar por todos lados. ¿Hay algo de levadura? No, no queda nada. Y si encontraba algo, ¿qué tenían que tener? Tirarlo afuera. Bueno, de la misma manera es con el orgullo, hermano, en la salvación. Si encontrás un poco de orgullo en tu vida, afuera. No hay ningún motivo para que haya orgullo en la salvación. Porque todo ha sido por medio de Él. Y es necesario todo el tiempo mirar nuestra vida, revisar con humildad nuestro corazón si tal vez no hay un poco de jactancia a veces. Esta, hermana, es la base sólida del plan de Dios para reconciliar consigo mismo. Entonces, ¿cómo? Por medio de justificar al pecador, lo pone en una correcta relación con Él. Para siempre. Pero también, si ustedes se dieron cuenta, en estas tres partes, ¿qué es lo que hace? ¿Es poner a quién? Al Hijo, a Cristo, al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por nosotros, el Padre lo hizo pecado. ¿A quién? A Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En Cristo. Es el Hijo quien vino al mundo para hacer la ofrenda. Es sobre Él que el Padre carga la culpa de los que creen. Y es la justicia de Cristo la que se le imputa a cada pecador que es perdonado. Es Cristo y solo Cristo, la ofrenda perfecta que ascendió al cielo como un olor grato delante del Padre. Solamente Cristo. ¿Y cómo pueden estar los creyentes seguros? Sergio, todo esto muriendo. ¿Cómo puedo estar seguro de que con solamente su obra me alcanza? Bueno, porque sí, murió el Señor. Murió Jesús en la cruz. Pero al tercer día resucitó. ¿Y para qué resucitó? ¿Por qué era necesario resucitar? Bueno, ¿qué dijimos? Esto, transferencia. ¿Cómo estoy seguro de eso? Bueno, porque el Señor resucitó. La transferencia fue realizada con éxito. El Padre aceptó la ofrenda y la culpa fue totalmente saldada. Romanos 4:25 nos asegura eso. Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo realmente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan había dicho se cumplió. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no era un mentiroso, no era un loco. Realmente Jesús era el Salvador. Y por lo tanto Dios lo hizo Señor sobre todo, para que un día todos lo alaben cuando juzga al mundo con justicia. Él un día va a juzgar. Hace un rato leímos Filipenses 2:8, pero sigue el texto, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los que le rechazan, los que le rechazaron y le rechazarán
a este mensaje que te estoy dando, van a recibir su condena, pero un día se van a arrodillar ante Cristo y van a reconocer su autoridad. Pero los que creen en Él, los que, como dice el Evangelio de Juan, han recibido el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, serán los únicos que podrán presentarse un día ante ese trono de justicia, sabiendo que ya no van a ser condenados por su pecado, porque Cristo los pagó en la cruz y les otorgó su justicia. Dice en 1 Corintios 1:30, 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y ¿qué más? Justificación, santificación y redención, para que como está escrito, ¿qué cosa? El que se gloríe, ¿en quién se puede gloriar? En Jesucristo, quien con su sangre nos salvó. Y de esta manera se cumple lo que ahora sí podemos entender. Leemos juntos Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿por qué? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo logra entonces? Por medio de Cristo. ¿Hay algún motivo mayor para alabar a Dios que este glorioso intercambio? Finalmente, mi reflexión es para aquel que todavía no está seguro de su destino cuando se vaya de este mundo. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te encontrás? ¿Dónde estás en este momento? ¿De qué vereda estás? ¿Estás de la vereda de los que se han reconciliado con Dios o estás todavía de la vereda de los que son los enemigos? ¿Cuál de esa vereda está? No, yo estoy en el medio, estoy ahí, ¿viste? Estoy escuchando. No, o estás reconciliado o no estás reconciliado. No hay otro camino. En esto sí que hay una grieta. O estás de un lado o estás de otro. ¿Estás todavía bajo la condena de la plaga del pecado? Tu confianza en que pensás que Dios te perdonó es porque crees que sos una buena persona. ¿Entendiste que con eso no te alcanza? ¿Que solamente por medio de Cristo? Mira, si te diste cuenta de que todavía no ves un cambio real en tu vida, decís, bueno, yo creo que soy creyente, pero no veo un cambio. O que tu confianza, tal vez estabas pensando, estaba puesta en muchas cosas y no en Cristo, hoy puede ser el día más importante de toda tu vida. Hoy es la oportunidad de abandonar tu vida lejos de Dios y de reconciliarte con Él. Tenés que arrepentirte de tus pecados y de solamente confiar en Jesús. Si lo haces de todo corazón, Él te va a perdonar. Y tu vida va a cambiar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Vení hoy a Cristo. Padre, te doy gracias.